Estamos en el capítulo 7 del libro de los Hechos. El Sanedrín guarda silencio. El ambiente está cargado. Frente a ellos está Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, acusado falsamente, pero con el rostro como el de un ángel. Lo que viene no es una defensa común. Esteban no busca salvar su pellejo, sino entregar una verdad ardiente que quema los oídos de quienes la escuchan. ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Qué tipo de corazón necesita tener un hombre para, en medio de la injusticia, hablar con tal firmeza y pasión? Hoy reflexionaremos sobre la primera parte del discurso de Esteban en Hechos capítulo 7, versículos 1 al 36. Es muy importante que usted pueda leer los pasajes de la Biblia. Allí se repasa la historia del pueblo de Israel. Pero más que una lección de historia, es una confrontación espiritual. Esteban no solo relata, sino que desnuda el corazón rebelde de su generación y quizá también de la generación nuestra. Primero, recordemos quién fue Esteban. Esteban era uno de los 7 hombres escogidos como diáconos, llenos de fe y del Espíritu Santo, según Hechos el capítulo 6, versículo 5. No era apóstol ni anciano, sino un creyente comprometido, sensible a las necesidades del pueblo y obediente a Dios. Su vida nos recuerda que no se necesita un título elevado para tener un llamado poderoso. Segundo, recordemos qué hace Esteban en su discurso. Él repasa la historia del pueblo desde Abraham, pasando por José y Moisés. ¿Por qué? Porque cada una de estas historias revela un patrón. Dios llama, guía, habla, pero el hombre resiste, rechaza, olvida. Abraham, dice Esteban en Hechos capítulo 7, versículos 2 al 8, fue llamado a salir de su tierra. Él obedeció sin saber a dónde iba. En el libro de Hechos, capítulo 7, Esteban también habla de José, entre el versículo 9 al 16. ¿Cuál es su énfasis? Que fue rechazado por sus hermanos, pero luego fue su salvación. Luego repasa la historia de Moisés, del capítulo versículo 17 hasta el versículo 36. El patrón es el mismo, rechazado por su pueblo la primera vez, aceptado solo cuando el sufrimiento los quebró. Esteban les estaba diciendo, esta no es la primera vez que ustedes rechazan a quien Dios les envía. ¿Qué nos puede decir esto hoy? Que el corazón humano tiende a resistir lo que no entiende, a rechazar lo que lo confronta. No es de sorprendernos que el día de hoy esta misma actitud que está dentro del corazón humano se resiste cuando se trata de ayudar, discipular y amar a una persona. Les gusta lo más fácil. Por eso las predicaciones y las enseñanzas son tan aceptadas cuando son tan llegadas solo a la necesidad de la persona en ese momento. Los predicadores se han dado cuenta de eso. Por eso, toda su enseñanza el día de hoy radica en lo que Dios te quiere dar ahora. Serás feliz. Saca el superhombre que está en ti. Vas a ser prosperado. Tendrás dinero pronto. Y entonces la gente está detrás de eso, escuchando solo lo que les agrada. Y resisten a lo que no entienden, que mayormente es la verdadera palabra de Dios. Por eso las personas hoy día se han alejado de la palabra de Dios para
escuchar filosofías humanas. Se está hablando más de humanismo en la iglesia el día de hoy que la palabra de Dios. Y este mensaje está teniendo aceptación. Por eso, las iglesias y las congregaciones donde se enseña la palabra de Dios tal y cual está escrita, están vacías. La gente no les gusta estar ahí. Les agrada estar en lugares preponderantes donde se les predique de prosperidad y donde todo les va a ir bien. La palabra de Dios está siendo dejada de lado. La segunda cosa que se nos puede decir el día de hoy es que podemos tener una religión aparente, pero podemos tener corazones cerrados como los de los patriarcas cuando vendieron a José, o como los hebreos cuando rechazaron a Moisés. Esteban nos recuerda que no basta con conocer la historia de Dios, hay que vivirla con humildad y obediencia. Las personas ante quienes estaba hablando Esteban eran personas conocedoras de todas estas historias que les está diciendo. Como el día de hoy, las personas que más se resisten a Dios y a su poder son los que conocen las Escrituras. Son los que han leído la Biblia, han asistido a institutos bíblicos, a seminarios bíblicos, a escuelas bíblicas y se resisten al poder de Dios. La voz de Esteban sigue retumbando con poder en este momento y para nuestro tiempo. No por gritar, sino por la verdad que transporta. Él no intenta agradar, sino quiere despertar la conciencia de sus oyentes. Hoy muchos siguen rechazando al Salvador como lo hicieron con José, con Moisés y con Jesús. ¿Y tú? ¿Cómo estás reaccionando a la palabra de Dios? ¿Has escuchado por tanto tiempo y por tantos años filosofías huecas que aparentemente tenían el mensaje de Dios que hoy no estás dispuesto a escuchar la voz del Espíritu? ¿Y que sigues resistiendo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo con argumentos humanos? Puedes salir de ese lugar todavía si le das lugar a la palabra y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve el corazón de las personas por medio de la palabra de Dios. La historia que Esteban relata no es antigua, es actual, porque aún hoy el corazón humano lucha contra Dios, prefiere su comodidad antes que la verdad y elige a veces lo religioso sobre la verdadera rendición al Señor de señores. Pero Dios sigue hablando a través de hombres y mujeres como Esteban. ¿Los vas a escuchar? ¿Escucharás el mensaje de Dios sencillo y simple que viene por la palabra de Dios o seguirás las huecas sutilezas en las cuales está cayendo el mensaje el día de hoy dentro de las iglesias y congregaciones cristianas? Tú tienes la palabra. Regresa a la palabra del Señor, regresa al mensaje de Dios y te aseguro que el Espíritu Santo usará tu vida, usará tu tiempo, usará tus energías y usará tus recursos y tu propia vida para que otros lleguen al conocimiento del Dios soberano. Muchas gracias por estar siguiendo nuestro canal, muchas gracias por estar compartiendo nuestro devocional, por suscribirse, por dejar un me gusta y también por ir a nuestro canal en YouTube, donde están todos los devocionales que hacemos cada día y desde allí usted los pueda escuchar. Que Dios les bendiga.